Bueno, y es un gusto abrir esta columna con el psicólogo Álvaro Alcuri, donde vamos a retomar algo de lo que quedó planteado o inconcluso tal vez de la participación anterior de Álvaro. Es decir, siguiendo la misma línea de lo que habíamos hablado en la columna anterior, donde se abordaba esta intervención sobre los adultecentes, así lo definía Álvaro, muy grandes para ser chicos, muy maduros para comportarse como adultos. Álvaro, gusto. Buen día, un gusto para mí. ¿No vino Humberto? No, está tenemos es adultecente lo que pasa. Lo tenemos medio pinchado. Que teníamos el problema del hijo de él. Que no Pero nos está escuchando, nos está mirando. Le vamos a dedicar a mí me gustaría empezar por redefinir nuevamente, recordar este término de adultecente. Me encantó. ¿Qué significa? Está buenísima la palabra. Sí, recordábamos cómo lo llaman en distintos países. En Italia le dicen los bamboccioni, en Francia tanguí, por una película que salió. En Alemania tiene una sigla, hijos metiéndole la mano adentro del bolsillo a los padres y erosionando su jubilación. Acá yo algún día en el barrio escuché los pendeviejos. Esa es buena también. Adultecente, yo lo vi esto, que un autor francés también lo llama así. Yo en algún momento le puse adolescentitis, porque es como una inflamación de la adolescencia que se estira. La cuestión es que nosotros decimos, cuestionamos la idea de la propia adolescencia. Nosotros ya contábamos la vez anterior, la idea de que hay una adolescencia en realidad es una creación cultural. Lo que hay es una pubertad, que es el desarrollo biológico que ocurre rápidamente desde el punto de vista orgánico entre los 11, 12 y los 15, 16 en nenas y nenes. Ahora, la idea de que son adolescentes es una creación cultural que junto con José Pedro Barrán, yo siempre digo, es es uno de los inventos del siglo XX. ¿Por qué? Porque a los chiquilines que les decíamos, a los púberes que les decíamos, crecer rápidamente, asumir responsabilidades, andá a trabajar o andá al ejército, y a la jovencita puber, rápidamente hay que presentarla en sociedad, ponerle vestido blanco y presentarla en el baile de 15, que era la presentación de la chica casadera en sociedad. El discurso cambió de los adultos a lo largo del siglo XX y le empezamos a decir lo contrario: no te apures a crecer. A lo largo del siglo XX, el no te apures a crecer empezó a justificarse cada vez con más años de estudio, la postergación de la maternidad, también el estiramiento de la vida. Empezamos a vivir entre 20, 25, 30 años más que nuestros ancestros de 1900. Conclusión, llegamos a esta etapa de la historia sin saber muy bien hasta cuándo le vamos a decir a los muchachos que no se apuren a crecer. Porque se los decimos a los 16, se lo decimos a los 20, se lo decimos a los 25, se lo decimos. ¿A qué edad paramos de decírselo? No te apures a crecer, y le tenemos que empezar a decir, ya es hora que crezcas. Y ahí tenemos como ese fenómeno de la persona ya adulta que se va cerca de los 30 de su casa. Como alguien que está hablando. O 40. Acá. Estás confesando algo bueno. Como alguien que está hablando en este estudio en este momento. Y no soy yo. No, eso puede ser una persona dependiente absolutamente, ¿no? Pero también hay otras personas que ya se van de la casa, pero igual queda este fenómeno, por más de que sea una persona funcional, que trabaja y eso, en reclamar, por ejemplo, diferentes cosas, ¿no? A las órbitas del Estado, maestros. Sí. Sí, el adultecente lo vemos en todos lados. Vemos gobernantes adultecentes, vemos conocidas figuras del espectáculo, de la vida pública, en donde ya hay una cierta aceptación de este tipo de vida Peter Pan, como aquel personaje verde que peleaba con el Capitán Garfio, que nunca envejecía. Creo que Peter Pan tenía como 200 años, pero era toda la vida un niño. Ese mito trasladado al día de hoy, nosotros decimos, está funcionando como un modelo positivo. Está bueno ser adultecente. Es lo que dicen, es lo que decimos como cultura. Y validamos esta especie de estancamiento en el crecimiento personal. El fenómeno es difícil de abordar desde la psicología, porque no terminamos de ponernos de acuerdo con el diagnóstico. A veces se lo ve desde la medicina, desde la psiquiatría, y hablamos de trastorno limítrofe de la personalidad. Así se lo llama en algunos manuales. Pero no es solamente eso, porque algunos trastornos limítrofes no son tan inmaduros y algunas personas que no tienen este trastorno se comportan como adolescentes. También
dudamos si calificarlo como un problema. Es un problema cultural, es un déficit educativo, es algo que nos está pasando a nivel de la educación de los chiquilines. Entonces, como no, depende de dónde lo miremos el fenómeno, el diagnóstico es diferente. Tampoco lo estamos ni viéndolo bien, ni acertando qué hacer al respecto. Ponernos un ejemplo para identificarlo de una persona que capaz que es funcional, no es una cosa extrema como un ser grande y dependiente de sus padres, pero que todavía tiene rasgos adultecentes. Yo estoy acordándome, lo uso mucho como ejemplo, no sé si se acuerdan, había una telenovela argentina que se llamaba Graduados, donde el protagonista era Hendler, el actor uruguayo, que tenía 40 años y vivía en la casa, en un cuarto de adolescente lleno de póster de rocks, fumando porro, muy romántico, filosofando sobre la vida. Se ganaba la vida paseando perros, ganaba su sueldo y la mamá le traía la comida al cuarto y él la destrataba a la madre, pero la madre, un ediche mame de esas tradicionales, lo seguía teniendo en su casa y por supuesto que le hacía un berrinche esa misma madre cuando este muchacho amagaba a crecer. Dice Dan Cayle, el autor de El síndrome de Peter Pan, que los Peter Panes necesitan siempre una Wendy. ¿Qué es Wendy? Es esa figura que sostiene la inmadurez del otro. La mamá de Hendler en la novela era quien sostenía la inmadurez de él. Claro. Hubiera sido muy difícil para él sostenerse sin la mamá. Ese es un encuadre típico y clarísimo. Sí. Bien pintado de lo que estamos hablando. Ahora, hay como umbrales difusos allí. Porque, por ejemplo, mientras hablamos se me vienen a la mente pila de casos de personas que son adultas de 40, 50, 60 años que han desarrollado sus empresas, sus negocios, hasta sus familias, pero que tienen actitudes a la hora de vestirse, a la hora de hablar, a la hora de moverse en determinados ambientes, de ir a determinados lugares, que son adolescentes. Sí. Ahí es medio difuso. Claro, es lo que decimos. ¿Hasta dónde vamos con los diagnósticos de eso es un trastorno, esto es un déficit de crecimiento, esto es una inmadurez? O hasta simplemente vivimos en una cultura en donde esto se validó. Claro. Y no debería preocuparnos que una persona que tiene todas esas cosas de adulto tenga algún rasgo adolescente. ¿Es indistinto al hombre y a la mujer? ¿O hay una mayor tendencia de un género? No, se manifiesta diferente. Sobre todo en la parte más problemática, en la parte más del trastorno. En cuanto a la mujer inmadura, a la mujer adultecente, hay una cosa de parejas que no termina de concretar, la maternidad que se va difiriendo, una actitud de romántica, idealista, para justificar de alguna forma dificultades para ingresar a la vida adulta. En el varón hay rasgos de violencia, de una cosa antisocial, de una cosa hasta de caída en el mundo del delito, de las adicciones. Al no poder ingresar al mundo adulto, tengo que buscar otros caminos para ingresar a las actividades sociales. Entonces, hay algunos rasgos que tienen que ver con el hombre. Estoy pensando en un barra brava de 40, 50 años que su principal actividad es ser hincha del club, por ejemplo. Entonces, de esa manera tengo algo para ingresar a la vida de sociedad, pero no termino de generar algo mío propio, una pareja, una familia, y digo, soy solamente barra brava. Y con las mujeres eso puede ser otro camino, distinto, ¿no? Si le queremos poner género al adultecente. Tenemos que cerrar, pero para el próximo encuentro me gustaría abordar, bueno, qué hacer si uno se descubre rasgos así o en algún pariente, no porque yo los tenga, ¿eh? Me dijeron, esto es confesión. Me lo contaron. Estoy viendo la situación. Lorena, quédate tranquila porque en general el adultecente problemático no se cuestiona esto. Claro. Y, el cuestionamiento de alguna manera necesitan tratamiento, terapia para poder superarlo, todo eso lo abordamos. Agéndela. ¿Qué hacemos con ellos? Sí. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. A ustedes, por favor. Cerramos por acá con Álvaro Alcuri y manda la tanda a nuestra principal adultecente.